Ahí está. Muy bien. ¿Estamos conectados de nuevo? Sí, estamos conectados, adelante. Ya. Bueno, estábamos viendo en 1 de Pedro, capítulo número 1, el verso 15, y estamos viendo, hermanos, que el apóstol Pedro nos está invitando a ser santos, y esto es posible solamente para un verdadero cristiano. ¿Qué significa ser santos? Primero que nada, dijimos, es ser como Dios, es imitarle a Él. Y esto es una realidad en el creyente. El apóstol Pablo también le dice a los romanos, más ahora, al creyente, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es un fruto del creyente dejarse llenar del Espíritu. Y esto, hermanos, es muy importante. Uno no puede ser santo si no es por la obra del Espíritu Santo. Y hay otra cosa que quiero decir en esto. Uno no puede ser santo sin la iglesia. Esto es muy importante. Todos los mandamientos en que Dios nos invita a cambiar, ahí, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, el verso 30, donde dice, no contristéis al Espíritu Santo. En Efesios capítulo 5, versículo 18 y 19, sed llenos del Espíritu Santo. Son mandamientos corporativos. Tienen que ver con la iglesia. Uno no se santifica en la casa. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con estas reuniones virtuales, una vez que ya podamos congregarnos en nuestros locales de manera normal, tenemos que dejar estas actividades para buscarnos, porque la santificación es una obra del Espíritu Santo en la iglesia, con la iglesia. Cuando uno va al local, cuando uno está con los hermanos, escucha la palabra de Dios, pero también ve a los hermanos, conoce de sus tristezas, de sus batallas, y uno dice, bueno, este hermano sigue adelante, yo también lo voy a hacer como lo hace. Y el hermano se acerca a uno y le pregunta, ¿cómo estás, hermano? Oh, mire, fíjese que me pasó esto. Y el hermano o la hermana también lo puede hacer, le dice, hermano, mira, así es como tienes que hacerlo, y hay una ayuda mutua que nos ayuda a estimularnos a las buenas obras y al amor, y también a la santificación. Es un asunto importantísimo la congregación en este asunto de ser como Dios, ¿ya? Entonces, ¿cómo fue el Señor? Si miramos al Señor, ¿cómo fue Él frente al pecado? ¿Cómo reaccionó el Señor? Mire lo que dice aquí en el capítulo 2 de 1 de Pedro, capítulo 2 de 1 de Pedro, y en el versículo número 22. Dice, en el verso 21 dice, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y en el verso 22 dice, el cual no hizo pecado, sino ni se halló engaño en su boca. Nuestro Señor no hizo pecado. Y usted me dirá, bueno, pero ese es el Señor, yo soy otra cosa. Claro, tú eres otra cosa, como lo soy yo, pero tenemos que imitarlo a eso, a Él. Por eso dice, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Entonces, frente al pecado, el Espíritu Santo nos está diciendo, no peques, no hagas eso. ¿Ya? También frente a sus enemigos. ¿Qué hizo el Señor frente a sus verdugos, a sus detractores, a los que lo humillaban, a los que lo calumniaban? ¿Qué es lo que hizo el Señor? Verso 23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba, y esa palabra encomendar es traspasar, traspasaba la causa al que juzga justamente. Entonces, para no vivir con amarguras,
Oiga, yo no quiero ir a la iglesia. ¿Por qué no quiero ir a la iglesia, hermano? No, es que un hermano me dijo esto, ahí no hay amor. Y la típica argumento para no ir a la asamblea no es que no hay amor. Esa persona que dice eso no está imitando al Señor. Porque uno tiene que traspasar todo a Dios. Y ese creyente que hace eso está imitando al Señor. Y eso es una obra del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, el primer punto, ser santo es ser como el Señor. Y esa es una obra del Espíritu Santo, no es una obra nuestra, nosotros no lo podemos hacer. En segundo lugar, ¿qué significa ser santo? Significa ser consagrado. Eso significa apartado. La palabra santo es eso, apartado, ¿ya? Apartados para Dios. Y es un mandamiento de Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Así como se los dijo a los corintios, se los vuelve a decir a los tesalonicenses. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y Dios a nosotros nos salvó y nos escogió para que seamos apartados, santificados, consagrados para Él. Como dice en la carta a los Efesios, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Para qué nos escogió Dios? Para que seamos consagrados, sin mancha, delante de Él. Y un creyente, y solo un creyente, puede cumplir ese propósito, para que fuésemos consagrados para Dios. Y Dios nos ha equipado con su naturaleza para que ahora podamos vivir como consagrados para Dios. ¿Y cómo lo hago? Usted dirá, bueno, hermano, pero ¿cómo lo hago esto? Aterricemos esta enseñanza. El apóstol Pablo les dice a los romanos, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El problema de la santificación, hermano, es un problema de la cabeza. No, es que sabe, hermano, a mí se me presentó este problema, esta tentación, y yo no pude. Falso. El creyente ahora tiene que decir, yo puedo. Y Dios siempre va a abrir una puerta, porque junto con la tentación Dios da la salida. 1 Corintios 10. Y Dios da una puerta para escapar. Y Dios nos da también, nos ha puesto su mente. Tenemos la mente de Cristo. ¿Qué significa eso? Que tenemos los recursos por la palabra de Dios para usar todo lo que hay en la palabra de Dios para poder decir al pecado no. Y vivir como santos. ¿Ya? Y esto tenemos que ofrecer nuestro cuerpo en culto racional, inteligente. Aquí estoy yo, Dios, me ofrezco a ti en lugar de ofrecerme al mundo. ¿Ya? Esa es la idea. Y esto el Señor nos ha redimido, nos ha hecho renacer para que podamos vivir como consagrados. Por eso el Señor, ahí en su oración sumo sacerdotal, en Juan capítulo 17, dijo, y por ellos, oró el Señor y dijo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y la palabra que ocupó el Señor ahí, me santifico, en Juan 17, 19, es me consagro. Por ellos me consagro a mí mismo, para que también ellos sean consagrados en la verdad. ¿Ya?
Él lo hizo en la cruz del Calvario, enteramente por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros seamos santificados en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. El Señor muere, es sepultado, resucita, asciende y envía el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Inspira la palabra de Dios, y tenemos hoy día con nosotros toda la palabra de Dios, todo el mandamiento, todo lo que necesitamos, hermanos, para que nos consagremos en la verdad, en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos consagra. Ahora tenemos la Biblia para que nos consagremos, y necesitamos consagrarnos en el estudio de la Biblia. Necesitamos hermanas y hermanos que sepan la Biblia. Y hermanos, este tiempo de cuarentena, de confinamiento, es un regalo que nos ha dado Dios para que nos consagremos en la verdad, para que sepamos de más de la Biblia, ¿ya? Y disfrutemos de Dios. Eso nos santifica. Por eso el salmista dice en este Salmo 119, el salmo más largo de la Biblia, el capítulo más largo, él dice: por eso he amado tus mandamientos, más que el oro, y más que oro muy puro. Por eso estimé recto todos tus mandamientos sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. Y mire, el creyente ahora es capaz de aborrecer todo asunto de mentira. ¿Por qué? Porque ama la palabra de Dios, ¿ya? Ella nos hace ser activos en la obra de Dios. Cuando un creyente lee la Biblia y ve la vida de Jesucristo, ese creyente se consagra a bendecir a otros. No se puede quedar tranquilo si no habla de Cristo. No se puede quedar tranquilo si sabe que hay un hermano que tiene necesidad. Sí, hermanos, ser consagrados significa ser activos en la obra de Dios. Si usted es taxista, si usted es un empleado, si usted es un zapatero, si usted es un desabollador, no vaya a pensar que ser santo es solamente cuando está en la iglesia. Y cuando es zapatero, cuando es desabollador, tiene un vocabulario y anda estafando a la gente. No. Usted tiene que consagrar su oficio a Dios. Como taxista, como desabollador, como panadero, como cualquier cosa que usted haga, es bendecida por Dios. Esa actividad suya, usted la puede consagrar a Dios. Y esto por eso dice aquí el apóstol Pedro en el versículo número 15, donde estamos en capítulo 1, en el verso 15, dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En todo lo que usted haga, usted vívalo para la gloria del Señor. Y viva la vida consagrada en toda lo que usted emprenda y haga para el Señor. En tercer lugar, hermanos, ser santos es ser diferentes. Y posiblemente esto sea lo que más nos cueste asumir. Como ya dije, algunos creen que ser santo es ser como los menonitas y andar así como unas viejas antiguas, con color café. Así. Me acuerdo que mi abuelita, yo tenía una abuelita y andaba siempre la abuelita de café. Y una vez yo le pregunté a mi papá, y dije: papá, ¿por qué mi abuelita siempre anda de café? No, es que ella siempre va a la iglesia católica acá y ella quiere imitar ahí a esta gente tan antigua, me decía mi papá. ¿Ah? Eso no es ser santo, ¿ya? No tenemos por qué vivir y vestirnos como monjas o como monjes, no tiene nada que ver con eso, ¿ya? ¿Por qué cree usted que Dios es santo? Porque Dios es diferente. Cuando uno lee en el libro de Isaías, por ejemplo, Isaías
En el capítulo 40 dice, Dios, ¿a quién me haréis semejantes o me compararéis? Dice el santo. Compárenme ustedes con sus dioses. ¿Quién de esos dioses ha dicho lo que viene en el futuro? ¿Quién de esos dioses ha creado todo lo que existe? Y ahí en Isaías capítulo número 40 es muy interesante ese capítulo. Dios, el Dios que tenemos nosotros es un Dios diferente. Dios no es como los dioses de este mundo, es absolutamente diferente. Y Dios también quiere que nosotros seamos diferentes. Y ese era el propósito que tenía Dios con Israel. Dios le dijo a Israel ahí en el monte Sinaí, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y Dios quería que Israel fuese su especial tesoro, un pueblo diferente a todas las naciones. Y Dios quiere lo mismo de nosotros, hermanos. Dios ve a la iglesia como un pueblo diferente al mundo. En la carta a Tito dice, quien se dio, hablando del Señor, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Un pueblo suyo, de su propiedad, celoso de buenas obras. Que honremos a Dios con nuestras buenas obras, ¿ya? Para la gloria del Señor. Entonces, esto que parece tener una aparente desventaja, porque ser santo es ser diferente al mundo, me dirá uno, bueno, sí tiene sus desventajas, nos van a llamar extraños, por eso aquí, si quieren me acompañan en 1 de Pedro, capítulo número 4, el apóstol les dice a estos, a los del mundo, 1 de Pedro 4:4, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultraja. Dice, oye, pero si antes veníais con nosotros, ¿por qué ahora te hacía el santito? Y antes andabas con nosotros y hacías esto, y tu manera de vivir era como nosotros, y ahora te ves extraño. Sí, somos extraños, porque no somos de este mundo. Los hábitos, la conducta, la moral, la manera de vestir, sí, también tiene que ver eso. La mujer piadosa es una mujer que anda con polleras, como dicen los argentinos, algo que desciende y que la hace distinta. Y todos dicen, esta es evangélica, esta es canuta. Es como se usa ese vocablo, canut viene aquí de un predicador en la isla de Chiloé que predicó mucho aquí en estas tierras del sur. Bueno, pero es una evidencia que uno es un hijo de Dios, el ser diferente, ¿ya? En su conducta. Por eso dice aquí en el capítulo 2, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo número 12, 2:12, dice el apóstol Pedro, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y aquí el apóstol Pedro, como el apóstol Pablo, habla mucho de las buenas obras, ¿ya? La preocupación de honrar a Dios con buenas obras en toda nuestra manera de vivir. Y el creyente casado con un inconverso también tiene que ser diferente. Por eso dice el capítulo 3, 1 de Pedro 3:1. Dice ahí el apóstol Pedro, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y le pregunto, ¿y por qué tú te vistes así tan casta y respetuosamente, aunque te ves bonita? Pero ya no te vistes como antes, porque soy cristiana.
¿Sí? Hay un cambio. Y el creyente ahora puede renunciar. Escúchenme esto, hermanos. El creyente, y solo el creyente, hombre, mujer, puede renunciar a lo superficial, a lo que hace todo el mundo. Es diferente. Esa conducta casta que habla aquí tiene que ver con la palabra inocente. Mire qué hermoso, hermanas. La manera de vestir casta tiene que ver con la palabra inocente. Y esto es lo que las hermanas viejas y de edad, dice Tito, deben enseñar a las más jóvenes, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, dice ahí en Tito capítulo 2, versículo 5. Entonces, el creyente, solo el creyente, puede ser como Dios, diferente en sus hábitos, en sus preferencias. Y quiero terminar con el último punto, hermanos. Ser santo es ser feliz. ¿Me escuchó esto? Ser santo es ser feliz. ¿Quieres ser feliz? Por eso Dios está pidiendo esto. ¿Por qué cree que le está pidiendo esto a estos creyentes que iban a ser perseguidos por Nerón? Lo iban a poner como antorcha. Nerón los puso como antorcha ahí en su patio. Los sometió, dice los historiadores, a las formas más exquisitas de tortura, dicen ellos. Y el apóstol les dijo, hermanos, en medio de todas las dificultades, ustedes van a ser felices, porque ustedes van a ser santos. Y esto, hermanos, posiblemente sea algo muy desconocido para nosotros, porque cuando nos hablan de ser santos, como les dije al comienzo, pensamos en la época jurásica de los dinosaurios, la gente que está por allá en el siglo no sé. No, ser santo, hermano, es ser feliz. Si usted piensa que ser santo le va a traer desventaja, usted va a ser feliz. Cuando el Señor en el discurso, en el sermón del monte, le decía a la gente, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor? A todo el discurso del sermón del monte. Cuando tu enemigo te golpee la mejilla, colócale la otra. Y si te pide que lleves una carga, una milla, llévala dos. Ama a tu enemigo. Oíste que fue dicho, amarás a tus hermanos, pero yo les digo, amen a sus enemigos. Oiga, esto trae una tremenda felicidad que solo el creyente lo puede hacer. Entonces la Biblia dice, los mandamientos, y lo cantamos, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Hermanos, la santidad alegra el corazón. Por esto el apóstol Pablo les escribe a los romanos, les dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Feliz el que obedece la palabra de Dios. ¿Ya? Y no solamente, hermanos, nos hace felices, sino que también nos hace libres. Por eso el Salmo 119 dice, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Salmo 119, verso 45. Andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Y ese creyente ahora es libre, feliz, ¿ya? Entonces, asumamos esto, hermanos. La Biblia, a gente que iba a sufrir, como también a nosotros que estamos con el coronavirus y no sabemos qué nos puede pasar, Dios no nos llama a ser felices, nos llama a ser santos. ¿Por qué?
porque no existe la felicidad sin santidad. Por eso somos salvos, por eso nos santificó Dios, por eso puso su Santo Espíritu dentro de nosotros, porque quiere que seamos felices. Y si no asumimos esto, hermanos, siempre vamos a estar coqueteando con el pecado. Siempre vamos a estar con un pie en el mundo y con otro en las cosas de Dios. Y siempre va a haber que llevar una grúa para traerte a las reuniones. Oiga, vamos a tener que contratar una grúa, le dije yo a los hermanos en Punta Arenas, para que vengan a las reuniones. Es todo cierto, hermanos, que el pecado es gratificante. El diablo sabe muy bien eso. ¿Me escuchó? El pecado es grato. Por eso el libro de Proverbios dice, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. El diablo sabe muy bien esto, ¿ya? Y por eso muchos de nosotros nos dejamos llevar por eso que es dulce. Pero hay algo mucho más dulce que viene en las frutas de cáscara gruesa. Si usted quiere comer la leche que está dentro de un coco, tiene que buscar un martillo y ¡pah! Si quiere comerse una nuez, disfrutar de una nuez, tiene que ¡pah! Porque lo bueno viene adentro. Y hermanos, la santidad que produce felicidad viene en una cáscara muy gruesa. Y somos nosotros que tenemos que quebrantarnos y sufrir y ponernos en obediencia para disfrutar y ser verdaderamente felices. Dios, hermanos y hermanas, es infinitamente feliz. ¿Sabía usted eso? Es el ser más feliz que existe, Dios. A veces uno se imagina a Dios así enojado como nosotros, con la cara larga. No, Dios es el ser más feliz que existe. El Espíritu Santo es infinitamente feliz. El Señor Jesucristo es infinitamente feliz. Por eso el apóstol Pablo dijo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y todo lo que sigue. ¿Por qué? Porque en ellos hay gozo. ¿Ya? Dios es el ser más feliz. Y cuando Dios nos dice, sed santos, así como yo soy santo, ¿sabe lo que Él quiere? Es que nosotros seamos felices. Por eso nos está pidiendo este mandamiento que solo tú y yo podemos imitar. En este mundo nunca vamos a encontrar felicidad. Y Dios tiene un proyecto, hermanos. El proyecto de Dios es que este mundo vaya a la santidad. Dios va a, como dice en 2 de Pedro, va a terminar con todo esto. Nosotros esperamos cielos nuevos y tierras nuevas en los cuales mora la justicia. Y la justicia es sinónimo de santidad. Y dice Isaías, habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo. Será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Ese es el proyecto que tiene Dios para Israel y toda la creación, hermanos. Qué hermoso. Muy bien, vamos a dejar hasta aquí esta enseñanza de Primera de Pedro y vamos a orar. Oremos al Señor. Nuestro amado Padre, queremos darte gracias por cómo eres tú, nuestro Dios. Gracias que tu Hijo dijo, el que me ha visto a mí,
ha visto al Padre que me envió. Y podemos conocerte como eres nuestro Dios, porque tenemos a tu Hijo en tu palabra. Gracias, nuestro Dios. Queremos pedirte que bendigas tu palabra en nuestros corazones, en el nombre precioso y glorioso del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, gracias hermanos por compartir la palabra de Dios. Y no sé si el sábado nosotros vamos a tener una reunión, si hay conferencias allí en Chile o no, para engancharse. ¿Sabes algo? No he sabido nada. No han anunciado nada. ¿Y tenés compromiso a esta hora más o menos o no? Por ahora no, hermano. Puedo acompañarles. Bueno, si querés seguir un del estudio, como vos veas, como el Señor te guíe. Ya. Bueno, entonces el sábado a las 19 horas. A la sede de Chile. A las 6 de Chile, sí. Sí. Bueno, Ok. ahora el micrófono así se saludan. Claro.